el cártel, narcos, sicario, el discurso de seguridad nacional en el cine y la televisión estadounidenses. Uno de los eventos más sorprendentes en los últimos años relacionados con el narcotráfico en América Latina fue sin duda la fuga de una prisión de alta seguridad de Joaquín El Chapo Guzmán, considerado por las autoridades de México como el jefe del cártel de Sinaloa. El traficante, como fue ampliamente reportado por la prensa nacional e internacional, escapó de su celda el 11 de julio de 2015 a través de un túnel de 1,5 kilómetros de largo y de hasta 30 metros de profundidad, que conducía a una casa en construcción. El túnel medía 1,70 metros de altura y 80 centímetros de ancho, lo suficientemente espacioso como para que el traficante lo recorriera sin necesidad de encorvarse. Estaba equipado con iluminación, tanques de oxígeno e, incluso, una motocicleta montada en rieles para agilizar el desplazamiento. Según la valoración de expertos consultados por un medio de comunicación, la obra debió costar alrededor de 5 millones de pesos, más de $300,000 y requirió del trabajo de mineros, topógrafos e ingenieros civiles. 2 días después de la fuga, el escritor estadounidense Don Winslow presentó en Washington, D.C. su más reciente novela El Cártel T. Cartel. En una entrevista durante la coyuntura de esos días, Winslow atribuyó al Chapo un lugar desmedido en las relaciones de poder en México. El Chapo es un hombre muy inteligente, un sobreviviente, un hombre con miles de millones de dólares a su disposición, un hombre que puede tocar y matar a casi quien sea que quiera matar, mandar matar, y es un hombre que sabe secretos de altos niveles del gobierno mexicano. Hay una razón por la cual no lo extraditaron a los Estados Unidos, principalmente porque puede pagar abogados de alto nivel para impedirlo. Pero también porque si fuera extraditado a los Estados Unidos, su única habilidad para negociar sería comenzar a contar esos secretos y esas historias. Más adelante, en la misma entrevista, Winslow afirma que incluso el autoproclamado Estado Islámico está adoptando las estrategias de violencia de los cárteles mexicanos de la droga. Los cárteles mexicanos son muy sofisticados. Saben lo que necesitan, no solo dominar la acción en el territorio, sino también la narrativa para controlar la historia. Creo que Leguil está siguiendo a la letra el manual de estrategia de los cárteles mexicanos. Unas semanas antes, el 28 de junio, Winslow había publicado, en el periódico The Washington Post, una carta abierta al Congreso y al presidente, en la que criticaba la actual política antidrogas de Estados Unidos. El novelista señalaba en este texto que la llamada guerra contra las drogas, concebida de ese modo durante la presidencia de Richard Nixon 1969-1974, está destruyendo el tejido social estadounidense con un sistema penitenciario masivo y racista, policías militarizadas y una política exterior disfuncional, todo mientras los consumidores estadounidenses continúan financiando la matanza en México. La carta abierta mantiene, en general, una postura progresista, haciendo un llamado a la legalización de la droga. Al referirse a los traficantes mexicanos, sin embargo, Winslow vuelve a enfatizar el supuesto poder de los cárteles. Están ustedes muy preocupados por terroristas a miles de millas de distancia, pero no ven a los terroristas al otro lado de nuestra frontera. Los cárteles son más sofisticados y pudientes que los yihadistas y ya tienen una presencia en 230 ciudades de Estados Unidos. Los cárteles estaban usando el manual de operaciones del Estado Islámico, decapitaciones, inmolaciones, videos, redes sociales, desde hace 10 años. El análisis político de Winslow, desde luego, reaparece en su obra de ficción. 2 de sus libros anteriores al cártel lo proyectaron a nivel internacional como un connoisseur sobre el crimen organizado en México, El poder del perro, The Power of the Dog, 2005, que discutiré a fondo en el siguiente ensayo, y Salvajes, 2010, esta última llevada al cine por Oliver Stoner en 2012. En ambas novelas, la capacidad de agencia de los narcotraficantes aparece delimitada por factores geopolíticos en los que el poder estatal, ya sea del Ejército y la Policía Federal de México,
la DEA y la CIA estadounidenses, termina por imponerse. Con el cártel, sin embargo, Winslow propone un tratamiento muy distinto del tema. La novela narra la confrontación entre supuestos cárteles que según la versión oficial se agudizó durante la presidencia de Felipe Calderón 2006-2012. En el centro de la trama se encuentra Adán Barrera, un poderoso traficante aparentemente protegido por el gobierno de Calderón, que confronta al cártel de Juárez invadiendo esa ciudad fronteriza. La guerra genera tal caos que ni siquiera los propios ejecutores entienden la lógica de las brutales matanzas que comienzan a perpetrarse a diario, y cada vez con mayor crueldad. Sin embargo, Art Keller, el agente de la DEA protagonista de la novela, está convencido de que los cárteles mexicanos han extendido su negocio a varios países del hemisferio y, aún de Europa. La obra de ficción y las intervenciones políticas de Winslow, junto a la de otros escritores de comparable éxito editorial, se han convertido en uno de los principales referentes culturales en Estados Unidos y México, en temas de seguridad y crimen organizado. En medio de una oleada de novelas sobre el narcotráfico en la región, la visión de escritores como Winslow es sin duda emblemática también de un discurso hegemónico que imagina al narcotráfico como una permanente emergencia de seguridad nacional que se representa por igual en ficciones narrativas como en el propio análisis de los narradores del fenómeno. Con Art Keller, el vengador agente de la DEA obsesionado con capturar a Adán Barrera, el más buscado de los capos de la droga, Winslow reproduce una recurrente percepción sobre el narcotráfico como la causa primaria de una crisis permanente de seguridad nacional. Esta percepción, desde luego, es de reciente invención, pero sus ramificaciones tienen profundas implicaciones en la política antidrogas de México y Estados Unidos y ulteriormente en el imaginario transnacional que informa a la mayoría de las producciones culturales sobre el narco en ambos países. Quiero ahora examinar un cierto giro en las producciones culturales globales en torno al tráfico de drogas en tres objetos que irrumpieron en 2015 en el mainstream cultural con un mismo tema central, el narcotráfico desde la perspectiva del discurso securitario estadounidense. Junto a la novela El cártel de Don Winslow, me refiero a la serie de televisión Narcos producida por Netflix y el largometraje Sicario, dirigido por Denis Villeneuve. Las tres narconarrativas son productos culturales protagonizados por agentes estadounidenses que naturalizan el tráfico de drogas como una emergencia de seguridad nacional exterior que amenaza la integridad interior de la sociedad civil norteamericana. Lejos de una simple coincidencia temática, la novela, la película y la serie de televisión deben entenderse como mediaciones de una política de representación del securitarismo en los campos de producción cultural global que reproduce la agenda hegemónica estadounidense en torno al fenómeno del narcotráfico. Al mismo tiempo, me interesa cuestionar la materialidad misma del discurso securitario y la manera en que se retroalimenta de los propios objetos culturales que configura. Con ello, quisiera señalar hacia el final de este ensayo que el securitarismo, al igual que el imaginario cultural que inventa, carece de referentes reales directos y que en cambio solo aparece sustentado por las mismas estrategias de representación del poder oficial. En Estados Unidos y Europa, la crisis securitaria se estudia como el resultado del nuevo orden neoliberal que ha transformado radicalmente las estructuras de Estado a nivel global. Académicos prominentes como Wendy Brown y Carlo Galli advierten el securitarismo como el efecto ulterior de una guerra global librada en el siglo XXI por agentes no estatales en un escenario de soberanías diezmadas. Por el contrario, propongo comprender el discurso securitario como una peculiar reconfiguración del poder estatal con la reactivación de antagonismos políticos del siglo XX. Me refiero aquí a las relaciones de poder de la política occidental que han sido el legado clave de la Guerra Fría y que, en mi opinión, resultan pertinentes para comprender el narcotráfico por fuera de la problemática condición pospolítica neoliberal que informa mucho del debate académico al respecto.
En este sentido, el supuesto debilitamiento del Estado con el advenimiento del neoliberalismo se registra principalmente a un nivel discursivo que invisibiliza las estrategias de control disciplinario por medio de las cuales el Estado se ha relacionado con el crimen organizado a partir de la segunda mitad del siglo XX. Como han también demostrado Luis Astorga y Fernando Escalante Consalvo, la emergencia del discurso securitario en la esfera pública es correlativa a la desarticulación de la soberanía estatal producida por el auge del neoliberalismo desde finales de los 80. Pero el narcotráfico no es un factor causal del discurso securitario, sino un objeto de ese discurso. En otras palabras, lo que comúnmente llamamos narco es la invención de una política estatal que responde a intereses geopolíticos específicos. Con la ayuda estadounidense de $1,600 millones distribuidos en los 3 años de la iniciativa Mérida, el presidente Calderón movilizó a miles de soldados y policías federales por varias zonas del país con su estrategia antidrogas. Como discutí anteriormente, esto arrojó un saldo de 121,683 homicidios y más de 30,000 desapariciones forzadas, según datos oficiales. Entre otros, un reciente estudio estadístico hecho en la Universidad de Harvard demostró que la militarización en ciudades como Juárez guarda una correlación directa con el aumento radical de la violencia. Previo a la guerra contra las drogas de Calderón, a tenor de estos datos, no existía una emergencia de seguridad nacional en las cifras. Así, el único referente material de la actividad del narco es la oleada de violencia que le atribuye el gobierno federal. Pero sí, el discurso de seguridad nacional ha mantenido su hegemonía es porque desde la década de 1970 el gobierno federal fue imponiendo todo un vocabulario y una narrativa esencial para designarlo. Los 3 objetos culturales que me interesa comentar recurren a este vocabulario y a esa narrativa como estrategias que por sí solas establecen a priori las relaciones de poder y violencia de los traficantes. Consideremos primero la curiosa transformación de este vocabulario en el campo literario. En una reseña en la revista The New Yorker, Laura Miller nota que la primera novela de Don Winslow, El poder del perro, muestra importantes diferencias con El Cártel. En El poder del perro, publicada en 2005, un año antes de la guerra de Calderón, el tráfico de drogas se narra como el resultado directo de asuntos geopolíticos durante la Guerra Fría. La novela propone que lo que ahora entendemos como los cárteles mexicanos es el producto de estrategias securitarias de la DFS y la CIA, mientras que la DEA y el Departamento de Estado norteamericanos insistían en su ingenuo combate a las drogas. Tal premisa, escribe Miller, solo era posible en una época antes de que las guerras de cárteles alcanzaran proporciones alucinantes. 10 años más tarde, constatamos cómo la alucinada violencia de fines de la década del 2000, asumida como una verdadera crisis de seguridad nacional, ya ha penetrado el proyecto narrativo de Winslow con el cártel. En la trama, el agente de la DEA, Art Keller, persigue al capo Adán Barrera en medio de una guerra de cárteles que deja de lado al Estado como un observador más bien reactivo incluso manipulable. Como explica Miller, mientras que en El poder del perro los cárteles eran apenas pandillas de traficantes, en la secuela el cártel ya se han convertido en pequeños estados. De ese modo, el traficante que sobreviviera en una plaza designada y administrada por agentes del Estado en El poder del perro, ahora es el líder de todas las plazas en el cártel. Las guerras de cárteles, nos asegura Miller, han escalado hacia algo extraordinario, a veces monstruoso, un fantasma en la máquina cuyo origen preciso no puede trazarse. No es una simple coincidencia que Miller se refiera al narco prácticamente en los mismos términos que utiliza la académica mexicana Rosana Reguillo, quien ha descrito el tráfico de drogas como una narcomáquina. Ambas formas de imaginar el narco provienen de la misma plataforma epistemológica oficial que configura la percepción y no la realidad de la supuesta amenaza securitaria del narco. El crítico colombiano Héctor Hoyos propone entender el fenómeno editorial de las llamadas narconovelas dentro del modelo teórico de la literatura mundial, siguiendo aquí el trabajo académico de Pascale Casanova, Franco Moretti y David Damrosch, entre otros.
Según explica Hoyos, este tipo de novela representa un orden mundial posterior a 1989 cada vez más multipolar e interconectado que puede llevar a comprender la influencia cultural del neoliberalismo en la región a través de las representaciones del crimen organizado en países como Colombia y México. Similarmente, muchos de los estudios más influyentes desde las ciencias sociales y el periodismo entienden el narco como un fenómeno global y transnacional. Desde el fundamental libro académico The Politics of Heroin, la Complicity in the Global Disruption de 2003 de Alfred M. C. Coy, hasta el celebrado ensayo 000-2013 de Roberto Saviano, el comercio de la droga ha sido estudiado siguiendo la supuesta emergencia de seguridad nacional articulada oficialmente desde Estados Unidos, Europa y Latinoamérica tras el fin de la Guerra Fría. En este contexto, el éxito internacional de novelas como La Reina del Sur 2002 de Arturo Pérez Reverte, El ruido de las cosas al caer 2011 de Juan Gabriel Vázquez y, desde luego, El cártel de Don Winslow, no ha hecho sino acentuar el imaginario que supone a las organizaciones de traficantes como una amenaza que rebasa las fronteras geopolíticas y todo intento policial y militar por contenerlo. De hecho, como el mismo Hoyos cita en su libro Siguiendo las ideas de Rebecca Walkowitz, la mayoría de las narconovelas nacen ya traducidas, pero esto implica también, en mi opinión, que son escritas con la predisposición a constatar la misma imaginación global sobre el narco. Es de ese modo realmente que la mayoría de narconovelas comerciales, estudios académicos y periodismo de investigación sobre el fenómeno se integran orgánicamente en el mismo modelo de literatura mundial. Igual transformación puede localizarse con la aparición de la serie Narcos, producida por la compañía estadounidense Netflix. Como se sabe, Narcos está basada en El patrón del mal, la telenovela colombiana que Caracol TV puso al aire en 2012. En esta última, Escobar hace un lento ascenso en el mundo criminal de Medellín durante los 113 capítulos que duró la serie. El capo descubre los límites de su agencia criminal aprendiendo en la economía clandestina de traficantes marginales, estafadores y ladrones. Con menos paciencia, la serie estadounidense reduce la primera parte de la historia de Pablo Escobar a 10 capítulos en la primera de 2 temporadas programadas sobre su vida, la cual termina con la fuga del capo de la cárcel que él mismo mandó construir como parte del acuerdo de rendición con el gobierno colombiano. Narcos se enfoca en el poder de corrupción y sometimiento que, en su momento supuestamente detentó el grupo de traficantes, liderado por Pablo Escobar. Lo vemos intimidar y asesinar a comandantes del ejército y miembros de la guerrilla por igual. Sin embargo, como en el caso mexicano, el imaginario cultural discrepa de las dinámicas de poder reales documentadas por expertos en el tema. En su libro Systems of Violence, The Political Economy of War and Peace in Colombia, por ejemplo, el politólogo Nassir Richani muestra cómo el ejército colombiano ha mantenido, históricamente, que los traficantes no constituyen una amenaza al orden social como sí es el caso de los grupos guerrilleros. Lejos de la imparable corrupción de los malignos traficantes, Richani muestra cómo el ejército ha operado tradicionalmente con una complaciente cultura política que acepta el contrabando y el lavado de dinero como el estado normal de las cosas. Todavía más importante, Richani explica que el ejército tuvo en la ascendente narcoburguesía aliados sociales que podían fortalecer las tareas de contrainsurgencia con sus vastas capacidades financieras. Por otra parte, aunque la serie ha sido descalificada por su ambigua mitificación de los traficantes, me interesa destacar un acierto, acaso involuntario, que permite considerar críticamente el fenómeno securitario. Narcos señala claramente que el auge de la violencia resultó de la abierta confrontación entre el Estado y Escobar, cuando la élite gobernante, atendiendo las recomendaciones de agentes estadounidenses de la DEA, optó por rechazar la incursión de Escobar como congresista y declararlo en cambio enemigo público.
Gran parte de la trama se desarrolla siguiendo el trabajo de inteligencia del agente de la DEA Stephen Murphy, quien junto con el apoyo de la embajadora de Estados Unidos en Colombia, se reúne metódicamente con figuras como el candidato presidencial Luis Carlos Galán, asesinado supuestamente por órdenes de Escobar, y con su sucesor, el presidente César Gaviria, a quien terminan por convencer de la necesidad de confrontar al cártel de Medellín y amenazarlo con la posibilidad de la extradición a los Estados Unidos. En otras palabras, Narcos sugiere que la supuesta crisis de seguridad nacional es el producto autoinducido por una violenta política securitaria impulsada por la hegemonía estadounidense en el gobierno de Colombia, que no consideró alternativas políticas a la de un agresivo militarismo. Al mismo tiempo, la serie imagina al propio Escobar celebrando al cártel de Medellín cuando en realidad, como discutí en la introducción, la noción de cártel fue acuñada por la DEA para atribuir a los traficantes colombianos una mayor capacidad de organización que la históricamente mostrada. Como se sabe, el grupo de Escobar se hacía llamar públicamente los extraditables por el temor a las prisiones estadounidenses. La palabra cártel, desde la década de 1980, fue parte de la política antidroga de Estados Unidos en Latinoamérica, pero no fue articulada ni utilizada por los grupos de traficantes. La película Sicario, dirigida por Denis Villeneuve, completa la consolidación del imaginario securitario en las producciones culturales estadounidenses más recientes. La cinta narra una operación encubierta de la CIA que desde la frontera sur de Estados Unidos se propone desarticular al mayor cártel de traficantes mexicanos cuyos tentáculos ya han alcanzado varias ciudades norteamericanas. Como en la novela El Cártel y en la serie Narcos, los traficantes latinoamericanos aparecen no solo como los únicos responsables de la producción y la distribución de la droga entre Colombia y México, sino del tráfico y el menudeo en numerosas ciudades estadounidenses, borrando la historia doméstica del crimen organizado en ese país. La autocomplacencia que imagina las fronteras de Estados Unidos frágiles y vulnerables funciona por igual en todos estos productos culturales, en consecuencia con el extraordinario poder criminal imaginado de los cárteles. Pero, como con la serie Narcos, Sicario tiene un lado crítico, inesperado. La protagonista de la película, la agente del FBI Kate Maser Emily Blunt, se une inicialmente a un operativo coordinado por Matt Graver Josh Brolin, primero identificado como agente del Departamento de Estado, para detener a un narcotraficante responsable de la muerte de varios agentes del FBI. Hacia el final de la película se presenta un giro inesperado. Graver explica a Maser que el operativo ha sido, en realidad, organizado por la CIA para permitir que un siniestro agente colombiano conocido solo por su primer nombre, Alejandro Benicio del Toro, asesinara al jefe del cártel que años atrás mató a su esposa e hija. Pero hay todavía un objetivo mayor que el ajuste de cuentas, según el agente de la CIA. La verdadera misión no es interrumpir el tráfico de drogas, sino volver a someterlo a la hegemonía estadounidense, como según Graver se hizo en un pasado reciente, posiblemente, en referencia al rol que la DEA y la CIA tuvieron en el combate al cártel de Medellín. Junto con las otras narconarrativas, Sicario manifiesta así el ansia de control geopolítico, que estructura la lógica del securitarismo en tanto proyecto de Estado. La causalidad original de la película es entonces revertida, y la trama implica que la pérdida de la hegemonía estadounidense sobre el narco en Latinoamérica fue la condición de posibilidad original para que organizaciones de traficantes alcanzaran la frontera norte. Menos interesado en el combate al tráfico de drogas que en sus propios miedos hemisféricos, el gobierno estadounidense se muestra en la película decidido a recobrar su control político-militar sobre la región, al igual que en otras campañas del pasado, sobre todo durante los múltiples conflictos globales de la Guerra Fría. Más allá de la fantasía de estas representaciones, los tres objetos culturales que he discutido aquí finalmente revelan un aspecto constitutivo del discurso securitario: la carencia de un referente directo que lo sustente. No existe una materialidad histórica debajo de la representación textual que supone mostrar lo real del narco.
Después de esa superficie discursiva solamente se encuentran textos que circularmente remiten a otros textos, generando la ilusión de una exterioridad poblada por narcos, sicarios y cárteles que nunca aparece directamente. En un modo esencial, esa imaginación securitaria se construye sobre formas de conocimiento que se acercan al fenómeno de manera independiente y discontinua, pero con un origen compartido en el Estado mexicano y el estadounidense. La más relevante de estas formas se localiza sin duda en el trabajo periodístico de reporteros en México y de Estados Unidos que utilizan sobre todo documentos oficiales y que repiten la misma narrativa que inventa la crisis de seguridad. A esto se agregan entrevistas con voceros gubernamentales y agentes federales y el testimonio de presuntos narcos que ofrecen declaraciones en procesos judiciales igualmente mediadas por vectores políticos. Además del periodismo, el discurso securitario se retroalimenta de los mismos objetos culturales que configura, novelas, películas y música que han cobrado temporalmente una posición adelantada en el campo de producción cultural en México y Estados Unidos. Este discurso, finalmente, constituye nuestra percepción actual del narco como amenaza global. Al asumir que la soberanía del Estado se encuentra en crisis permanente, las oleadas de migrantes, los refugiados políticos, los flujos volátiles de capital transnacional y un derrotado sentido de nacionalismo se destacan como la realidad del siglo XXI. Pero lo que llamamos narco no puede entenderse sin esas estrategias geopolíticas activas en el hemisferio desde la Guerra Fría que no han hecho sino radicalizarse en la era del neoliberalismo global. Como un efecto deliberado de una gubernamentalidad particular, siguiendo aquí la noción propuesta por Michel Foucault en su seminario Seguridad, Territorio, Población 1977-1978, en la base del securitarismo se encuentra aún una forma de soberanía más cercana al decisionismo de Estado de Carl Schmitt que al cuerpo del Leviatán de Thomas Hobbes. Bajo la imaginación securitaria, Pablo Escobar y el Chapo Guzmán continuarán estimulando nuestras producciones culturales. Seguiremos fascinados por sus vidas mitológicas hasta que la idea de la seguridad nacional y la narrativa general de nuestro presente neoliberal sea desafiada por una imaginación crítica que relocalice la historia del narcotráfico en el centro del poder del Estado, como uno más de los múltiples y complejos intereses y objetivos de sus estructuras y programas de gobierno, en la intimidad de la más básica lógica política.